Grabación iniciada. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuando revisen esta grabación en el canal de YouTube. Muy buenos días, Carolina, muy buenos días, Daniela. Gracias por participar en lo que técnicamente sería la última videoasesoría temática, teórica respecto a nuestro curso de Sociedad y Comunicación. En esta ocasión, pues trataremos, creo que lo que convendría dentro del tema de la asignatura en cuanto la comunicación y cómo vamos a ir viendo o aterrizando algunos de los conceptos que vimos a lo largo del curso en cuestiones de la historia de las teorías de la comunicación. Esto generalmente tiene una concatenación con sus cursos posteriores de introducción al estudio de las teorías de la comunicación y los cursos subsiguientes. Entonces, bueno, sin más, vamos a iniciar donde, bueno, el objetivo de esta sesión es comprender la importancia del estudio de la comunicación desde el punto de vista social. Bien, iremos paso por paso. ¿Por qué el estudio de la comunicación? La comunicación es un fenómeno que ha acompañado a la sociedad y al hombre desde el inicio de la humanidad. En esta dinámica nos enfrentamos a la reflexión de que la comunicación, por un lado, acompaña al hombre y por otro, reflexionamos o pensamos que este fenómeno comunicativo puede darse en otros aspectos biológicos, en la naturaleza, ¿no? Pueden ser, bueno, existen fenómenos biológicos, físicos y naturales donde indicamos que hay comunicación. En algunos estudios indica que puede haber comunicación entre árboles. Si podemos hacer una metáfora de la comunicación dentro de la relación magnética entre campos, pueden tener en común una carga relativa, un imán positivo y un imán negativo, o en las cadenas del ADN y ARN, donde ciertamente hay un proceso de códigos donde se van concatenando ciertos elementos para que bueno, la célula pueda subsistir, pero en estos procesos internos hay una transmisión de información. Bueno, entonces aquí es donde vamos aterrizando, en donde hay definiciones etimológicas del latín communicatio, communis, que significa común. Cuando tenemos una idea en común, un elemento en común, pues bueno, puede decirse que hay un principio de comunicación. Ahora bien, cuando entramos al problema de lo social, desde la antigua Grecia hay antecedentes del estudio de la comunicación. Por un lado hay textos como la retórica de Aristóteles, el Cratilo Gorgias de Platón, etc. El estudio del pensamiento, la lógica misma y la significación, etc. Entonces, esta reflexión de la comunicación ha estado desde el inicio de la civilización occidental. Técnicamente, alrededor de los diversos estados sociales que hemos también abordado dentro de las teorías, nos hemos de enfrentar a que el campo de la comunicación ha estado presente teóricamente. Con los siglos, la interpretación se volvió una disciplina que podemos conocer como hermenéutica y que fue aplicada durante la Edad Media. Había una especie de estudio del mensaje que, si bien
objetivo era comunicarse también con la palabra de Dios, pues bueno, está ahí presente el sentido comunicativo dentro de esta perspectiva. Ahora bien, cuando saltamos a la modernidad, se continuó cierta línea filosófica que estudiaba el lenguaje o la lingüística, entre otros elementos. Por un lado, nos hallamos dentro del campo de el estudio de la expresión, el estudio del pensamiento con los filósofos modernos, hasta llegar precisamente a un estudio que eran los neogramáticos, el estudio de una lingüística precedente a la de Saussure, donde también estaba el estudio filológico. Entonces habían estudios que iban de la filosofía a una incipiente lingüística. Y bueno, con Saussure, pues bueno, ya ustedes habrán visto algunos elementos en Introducción al Estudio del Lenguaje sobre la cuestión de cómo se comienzan a estudiar la lingüística, la lengua desde el aspecto social. Y bueno, después de muchos siglos, ¿por qué estudiar la comunicación como una disciplina? Aquí es donde uno se pregunta, bueno, ya estoy en la carrera de comunicación y de repente nos enfrentamos a ciertos aspectos determinantes que nos van a enseñar o nos vamos a enfrentar como temas comunes, lugares comunes para estudiar la comunicación. Y es aquí por qué en el siglo XX comienzan a darse estas escuelas, estos colegios alrededor del mundo que estudian la comunicación. Sabemos que existe la comunicación intrapersonal, que son, vamos ordenando aquí, que hay elementos de perspectivas cognitivas, psicológicas, biológicas, esta parte de la antropología física, el interaccionismo simbólico de Archimid en Estados Unidos. Y bueno, es una dimensión de la comunicación en un aspecto social. También hay otro aspecto que es la comunicación interpersonal, donde metemos la sociología, la psicología social, las perspectivas paralingüísticas como la kinésica, la proxémica, etc. Y bueno, vamos organizando que es un tipo de estudio determinado. Cuando hablamos de la comunicación grupal o intergrupal, pues bueno, seguimos usando la sociología, la psicología social, la antropología, tecnología, la etnolingüística. Y hay algo que se llamará comunicación masiva. Esta es una marca social y académica difícil de quitar en el estudioso de la comunicación. Pues por lo regular, quien se dedica a estudiar la comunicación se enfrenta a este estigma en donde regularmente nos ven fotografiados con una cámara, con un micrófono, etc. Y nos damos cuenta que el estudio de la comunicación es algo más que eso, ¿no? Entonces aquí viene la gran falacia de cuando estudiamos la carrera de comunicación, porque me gusta hacer videos, me gusta tomar fotografías, etcétera, o me gusta escribir, etcétera, y nos enfrentamos a esta característica que se sigue retratando como pues una imagen, una representación clave a nivel social sobre este aspecto de la comunicación masiva o que tienen que ver los medios masivos de comunicación. Entonces, a partir del siglo XX se dan ciertos fenómenos sociales que causan interés para el nacimiento de varios estudios de la comunicación masiva. Para Manuel Corral son tres causas. La primera es la caída de Wall Street en Estados Unidos, el auge del fascismo nazi y por último la Segunda Guerra Mundial. En estos tres aspectos intervienen de manera tajante los aspectos de los medios masivos de comunicación, los periódicos, la radio, los determinados medios de la coyuntura
que precisamente van a tener una influencia social o una repercusión social sobre los diversos agentes de la sociedad en ese entonces. Entonces, bueno, comenzamos aquí a hablar de perspectivas. Ciertamente ya vimos en las primeras partes del curso cómo se van enarbolando estas corrientes, no paradigmas, corrientes, lo que ya sería el aspecto teórico formal de un pensamiento determinado. Y pues bueno, la primera perspectiva, la funcionalista, pues va a tener un auge determinado en Estados Unidos, donde la comunicación se comienza a ver desde una perspectiva cuantitativa, mecánica y organicista. Por un lado, incluso mete en su opinión algunos matemáticos, gente que es de la estadística, de disciplinas relativamente duras como la matemática, y los sociólogos que manejan aspectos cuantitativos también van a estar analizando el proceso de comunicación entre el emisor, mensaje y receptor, en cuanto a que se están generando estudios de grupos, estudios cuantitativos sobre mensajes determinados, análisis determinados sobre los mensajes en tanto cantidad, etcétera. Entonces, los padres de la comunicación, entonces, en este aspecto, bueno, nos enfrentamos, bueno, perdón, es que entró una llamada. Entonces, los padres de la comunicación son Harold D. Laswell, Paul Lasarfield, Wilbur Graham y Claude Elwood Shannon. Los primeros pues, vienen de ópticas sociológicas, vienen de ópticas determinadas por un campo humano social. Shannon vendrá de la matemática, es un técnico. Y bueno, pues la perspectiva va a ser un tanto diferente. Entonces, bueno, Laswell es perteneciente a la Escuela de Chicago, comienza a tener un auge con los estudios de la propaganda, con los determinados 5 qués, ¿no? Quién dice, qué dice, canal, quién, con qué efecto, y habla de las funciones de la comunicación. Después nos enfrentamos aquí a Paul Lasarfield, que es matemático y físico, y pues bueno, se comienza a dedicar a la investigación de la sociología, trata la opinión pública, cuestiones electorales, grupos de liderazgo, etc., ¿no? Wilbur Graham, estudioso de la literatura y el periodismo, comienza a analizar la audiencia y la propaganda de los determinados medios de aquel entonces. Claude Shannon, como les decía hace unos momentos, pues bueno, comienza a preocuparse por la desencriptación de los mensajes, cuestiones técnicas de las telecomunicaciones, donde vendrá una perspectiva totalmente técnica y mecánica sobre su visión de la de la comunicación, ¿no? Ahí hay el concepto que maneja de ruido cuando un mensaje no se da, porque obviamente pues se ve análogamente como si estuviéramos tratando una conversación telefónica. Entonces va a ser muy determinista su perspectiva, pero se va a insertar dentro de esta primera perspectiva funcionalista. Otro teórico de la perspectiva es Bernard Berelson, que es un sociólogo que comienza a dedicarse a las ciencias del comportamiento, cuestiones electorales y políticas, la demografía. Vienen otra vez los números. Kurt Lewin, que si bien viene de la psicología gestal, bueno, dentro de esta perspectiva del análisis psicológico, bueno, comienza también a estudiar las pautas del comportamiento humano, la comunicación grupal, pero se agrupa dentro de esta perspectiva.
También nos enfrentamos aquí a Carlyle Hovland, que es otro psicólogo de otra línea, que es de la escuela de Yale, quien tiene su perspectiva sobre estudios de propaganda y la psicología conductista. Bueno, con esto cerramos esta parte de la escuela funcionalista, que va a ser muy determinante dentro de la escuela norteamericana y va a tener una función importante, valga la redundancia, sobre los estudios de la comunicación a nivel global. Y esto porque comienzan a darle auge como disciplina y una formalidad determinada. Entonces en todo el mundo habrá una visión hacia ellos como auge y escuela, y con la que después se tendrá que haber una especie de competencia de sociología del conocimiento, en donde las diversas escuelas del mundo pues van a ir generando sus propias perspectivas, ¿no? Está la perspectiva estructural, que bueno, esto quizá no quiero tardarme mucho, ya llevaron esto en la parte de introducción al estudio del lenguaje, pero nos enfrentamos a que en el estructuralismo se basa en conocer cuál es la estructura o el sentido de un mensaje más que en la repercusión de los mismos. Ciertamente están intrínsecos, el contexto está intrínseco en el análisis de un mensaje, y con el mensaje nos podemos insertar en cómo lo estamos diciendo, cómo estamos estructurando, y a partir de ahí estamos viendo en un momento determinado de la realidad el estudio del mensaje. Bueno, aquí no necesariamente vamos a estar insertos, bueno, en una perspectiva de continentes, ¿no? Ciertamente el estructuralismo se da más en Europa, ¿cierto? Y el funcionalismo también, pero cuando estamos hablando de corrientes, estas pues van atravesando los continentes, los países, y bueno, pues bueno, se van dando diversos teóricos que van tomando de la mano estas líneas. Y bueno, entonces, bueno, aquí en el estructuralismo un teórico representante de esta corriente es Abraham Mols, que es ingeniero eléctrico y acústico, doctor en física y filosofía, y pertinentemente comienza a estudiar de manera estructural la comunicación cuando nos habla de un modelo del ciclo sociocultural. Está intrínseco el contexto, está intrínseco los niveles sociales, pero estamos hablando de que estamos analizando mensajes dentro de esta perspectiva. Otro teórico importante derivado del estructuralismo es Umberto Eco, quien comienza a trabajar los elementos de la lingüística semiológica con un sentido pragmático interpretativo, ¿no? Estamos también aquí en diversas etapas del estructuralismo francés. Bueno, hay algunos otros clásicos de las diversas escuelas, ¿no? Los varios círculos de lingüística que se van a dar en Europa, de Copenhague, bueno, estamos hablando de James Slave, luego posteriormente de Greimas. Algunos teóricos que ustedes los irán viendo con calma en teoría del discurso, pero que en determinado momento, a partir de los 70s, con Roman Jakobson, se comienza a hacer una hibridación de los análisis de la escuela norteamericana en cuanto a la semiótica, y entonces nos enfrentamos a que el mensaje no solamente se comienza a estudiar desde una perspectiva histórica determinada en un momento determinado, sino a partir de ciclos. Entonces, bueno, aquí entran otra vez las perspectivas históricas, como en la hermenéutica también, que van a tratar de romper esta visión estructural incipiente, ¿no? de principios del siglo XX. Y bueno, Umberto Eco es de esta línea que es ya pragmática, donde comienza a unar elementos de la teoría pragmática norteamericana, y entonces pues nos enfrentamos a un estructuralismo diverso, ¿no?
Roland Barthes es otro teórico del estructuralismo que si bien es el que enarbola el concepto de semiología en los años 60, 70, como una disciplina que en su hipótesis tenía Ferdinand de Saussure, pues tendrá una perspectiva determinada, ¿no? El mismo Roland Barthes enaltece a la semiología, pero también la sepulta con algunas de sus ideas cuando comenzará a indicar que lo que se debe de estudiar será otra disciplina que se comerá la semiología, pero bueno, eso lo verán también en semiótica, pero esta disciplina que él pone como hipótesis sería la artrología o la ciencia de las divisiones. Pero bueno, aquí lo importante es ver que es un analista de la publicidad, de las expresiones culturales contemporáneas, y que bueno, su análisis semiológico será bastante influyente dentro de la segunda mitad del siglo XX. Y por último, pues bueno, está la perspectiva marxista. Y pues bueno, en el marxismo la comunicación se va a ver desde una perspectiva netamente social, donde estará de base esta perspectiva de las clases sociales, la lucha de clases, el materialismo histórico, la dialéctica, y en un principal aspecto habrá un aspecto básico que tiene que ver con este viejo concepto que tiene que ver con la praxis o la transformación del mundo, que es muy diferente de la visión pragmática en términos filosóficos, pero sí en términos prácticos. Podrá verse con una concomitancia, aunque bueno, el pragmatismo norteamericano lo ve en términos de pensamiento, la praxis marxista siempre se ve en términos de transformación social en otro ámbito, ¿no? Y en esta transformación social la comunicación se debe ver como un fenómeno de educación. Vamos a educar al pueblo, vamos a transformar la sociedad a través de ellos. Y bueno, esto es muy común dentro de la perspectiva, por ejemplo, de Paulo Freire, cuando se ve que la comunicación es una educación, es un enfoque crítico hacia los medios, donde el chiste no es centrarse, por ejemplo, en que por ejemplo, hacer televisión por hacerla, sino hay que hacerla con pensamiento, ¿no? O sea, te puedes quedar toda la semana viendo fútbol o viendo telenovelas, pero si eso no te forma como ser humano formalmente, pues no tiene mucho sentido, no es una comunicación efectiva. Y entonces se da como una respuesta el marxismo ante estas perspectivas funcionales, donde pues técnicamente se veía el mensaje como con una efectividad, con el público, y bueno, va a tener una influencia determinante en la segunda mitad del siglo XX, sobre todo en América Latina y en algunas partes de Europa. Aquí, bueno, uno de los teóricos es Huhn de Wolf, donde la información se ve como mercancía, cómo la información puede manipularse con los medios, y se da la hipótesis de la educación en el medio de la comunicación. Hans Magnus Enzensberger, poeta y ensayista, tiene una postura crítica hacia la forma en que se usan los medios masivos. Aquí también está Edgar Morin, que es un estudioso de la cultura de masas, trata la lógica del consumo en la sociedad capitalista. Será muy importante este teórico porque pues bueno, también es un teórico que comenzará a crear una teoría que tiene que ver con la complejidad, y pues bueno, está aquí muy de lado el aspecto cultural, ¿no? Está aquí Matelart, que bueno, muy conocido en los años 70 por sus libros que tenían una índole pues más bien sobre la cultura popular,
pero a través de ella comienza a criticar el sistema de medios de comunicación en el capitalismo y bueno, no deja de lado estos vocablos clásicos marxistas del como fetiche, burguesía, etcétera, capitalismo. Otros autores serán Ariel Dorman, ¿no? Conocido por leer al Pato Donald, Michel Matelar, Wolfgang Fritz Haug, Antonio Pasquali, que tuvo el agrado de venir a la facultad en este semestre, Mabel Piccini, entre otros. Y bueno, gran parte del desarrollo se da en la segunda mitad del siglo XX, tiene gran aceptación dentro de las posturas críticas de Latinoamérica y Europa. Y bueno, vamos a concluir en esta sesión, que la comunicación es un fenómeno amplio de la naturaleza que reconoceremos a partir de nuestra experiencia humana. El estudio de la comunicación se da desde la antigüedad dentro de reflexiones generales de la filosofía, la retórica, la interpretación, etc. Podemos hablar de comunicación cuando nos enfrentamos a fenómenos intrapersonales, de comunicación social, porque, hay otros fenómenos de comunicación, pero regularmente se clasifican entre intrapersonal, interpersonal, grupal o masiva, ¿no? Habrán otros niveles como intragrupal, algunos híbridos, ¿no? A partir de estas relaciones. Y bueno, en la modernidad los estudios sobre el lenguaje consideran la reflexión comunicativa, ¿no? Esta relación entre pensamiento y lenguaje, ¿no? A partir del siglo XX, el estudio de la comunicación cobra importancia por hechos sociales de enorme trascendencia, como los que ya vimos que mencionaba Manuel Corral, el auge del fascismo nazi, la caída de Wall Street y la Segunda Guerra Mundial. Luego, los teóricos provienen de disciplinas diversas como la sociología, las matemáticas, la ingeniería, etc. Por último, la escuela norteamericana es principalmente funcionalista y pone de relevancia el estudio de la propaganda, las audiencias o los efectos de los grandes medios. En Europa principalmente se sigue con la tendencia dada por Saussure con la semiología y uno de los objetivos es estudiar la estructura del mensaje. En las últimas décadas, la escuela estructuralista añade elementos pragmáticos en donde se comienza a estudiar la interpretación o elementos diacrónicos del lenguaje, o sea, cómo se van transformando las significaciones a lo largo del tiempo. En la segunda mitad del siglo XX afloran los estudios marxistas de la comunicación con una perspectiva educativa y otra crítica al status quo, la dominación ideológica de los medios. En todo esto, al estudiar la comunicación en términos sociales, se adhiere con facilidad a las corrientes establecidas por la teoría social. Todo esto que vimos a lo largo del curso, finalmente tendrá un aterrizaje cuando vamos a ver el problema de la comunicación. No está del lado perdernos en la literatura social, cuando realmente tomemos en cuenta que gran parte de los conceptos van a nutrir a las escuelas de comunicación. En cuanto a paradigmas o epistemología va a suceder algo similar. Entonces también va a haber una concatenación en la perspectiva de los 4 paradigmas, sean realista, positivista, hermenéutica o interaccionista. Entonces habrá una relación, a veces los funcionalistas norteamericanos van a meter entre lo positivo y a veces interaccionista por esta pragmática norteamericana. Los europeos también irán con una perspectiva positivista, también luego pragmática. Y el marxismo es más realista, hay derivaciones, ¿no? Pero la forma de construcción del pensamiento seguirá yéndose también por la epistemología que hemos visto en la teoría social. Como bibliografía sugerente está el curso de teorías de la comunicación de Alejandro Cano. Está el libro de la ciencia de la comunicación en México de Manuel Corral, la sociedad crítica de la información de masas de Florence Toussaint. Sin más, con eso termina esta sesión.
No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. También acepto preguntas sobre el trabajo final, sobre bueno, si bien ya Daniela pues ya entregó, pues bueno, no sé, Caro también sobre alguna duda. Bueno, en fin, bueno, está abierto el chat, los micrófonos, sino para pues ya terminar esta última sesión. Bueno, sobre el máximo de cuartillas, bueno, no hay un límite. No recuerdo ahorita con precisión cuántas fueron las páginas mínimas que les indiqué al inicio del semestre. No me acuerdo si eran entre 8 o 10, no me acuerdo muy bien. O eran 7, no sé. Ahí hay que revisar el temario, si no es que por aquí lo tengo a la mano, pero hasta donde, bueno, el máximo no hay problema, nada más con que realmente tengan el mínimo de cuartillas establecidas. Pero déjenme ver si por aquí tengo el documento, porque para no dejar ninguna duda aquí con esto, debe ser a ver si no mal recuerdo son 7 páginas sin contar la bibliografía como mínimo. Y con respecto al máximo no, pero bueno, ¿alguna duda? ¿Otra duda? Si no, ya con eso terminamos bueno, a nivel teórico es la última videoasesoría. Por razones técnicas y obviamente como estamos sobre tiempo, siempre dejaba una videoasesoría al último, que es como el resumen del curso, pero realmente pues creo que en este caso, pues bueno, como tenemos grabadas las videoasesorías, pues bueno, hay que darle una checada, sobre todo si hay dudas con el trabajo final. Trataré de hacer de manera extemporánea para los que no asistieron a la videoasesoría de hoy, una videoasesoría complementaria, nada más para checar dudas y que revisen la grabación por YouTube. Pero pues bueno, sin más, eso sería todo por esta sesión. Si no hay más, pues bueno, también voy a estar pendiente de Facebook, de la plataforma, para revisar cualquier duda. Y bueno, pues si no hay más preguntas, bueno, con esto termino la última videoasesoría. Y pues bueno, te agradezco mucho, Carolina y Daniela, también por su trabajo constante en el semestre. Si bien a veces, pues bueno, he tenido complicaciones para estar actualizando las calificaciones, también debo decir que he estado revisando los mismos, ¿cómo se llama?, los parámetros de las entregas, ¿no? Cosa que es que he estado viendo que pues bueno, de manera constante, pues bueno, hemos llegado hasta aquí, hasta el final del curso. También a todos los que nos escuchan por la grabación, les agradezco mucho este curso, también la participación de todos aquellos que siguieron las videoasesorías. También agradezco, bueno, pues bueno, la comunicación constante en la plataforma. De alguna u otra manera, pues trataré sigo viendo la posibilidad de ir al CAT de Tlaxcala para pues bueno, formalmente tener la oportunidad de volver a verlos, ¿no? Y bueno, sin más, pues bueno, yo pues bueno, sé que a lo mejor
me oirán por la grabación, pero pues bueno, al sistema, al mismo SUA de este semestre, pues bueno, agradezco el apoyo a las autoridades competentes y todas estas opciones que nos han dado para seguir bien el curso, ¿no? Pues sin más, pues bueno, pues les agradezco, bueno, que hayan sido constantes. Bueno, sin más, pues bueno, yo creo que con esto entonces me despido, estaremos en contacto. Yo creo que si bien, pues bueno, acaba este semestre, pues bueno, pueden contar conmigo en Facebook para los siguientes semestres, para cualquier duda, pregunta, aclaración, ¿no? Aunque sean otras materias, ¿no? Y a lo mejor yo ya no los tenga matriculados en mi curso, etcétera, pero cuentan conmigo, cualquier duda. Y bueno, pues gracias Carolina, gracias Daniela, gracias a todos los demás. Con esto yo pues formalmente acabaría el curso. Bueno, pues sin más, pues bueno, pues ya con esto nos despedimos. Buenas tardes, buenas noches, buenos días para los que nos hayan revisado por la grabación de YouTube. Esta fue la 7ª video asesoría del curso de Sociedad y Comunicación del semestre 2013-2. Yo soy Jonathan Domínguez y pues bueno, sin más, seguimos en contacto. Se aceptan comentarios, dudas también aquí en el canal de YouTube. Muchas gracias. Grabación de